En una ocasión escuché al maestro Osho hablar sobre una parábola de la vida de Jesús. Los discípulos se ven atrapados en una tormenta mientras tratan de cruzar en una barca el mar de Galilea, que simboliza el mundo interior. En el peor momento de la tormenta, en plena noche oscura del alma, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Los discípulos dudan, ¿será realmente Él? Pedro le pide una prueba y Jesús le responde, ven. Durante unos segundos, Pedro logra caminar sobre el agua, pero de pronto le entra la duda. El miedo le invade y de inmediato comienza a hundirse en el mar. Jesús tiene que agarrarle del brazo. Le pregunta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Explicada por Osho, la parábola describe de forma poética pero certera un rasgo esencial de nuestra psique. La lucha, a menudo dolorosa, entre el anhelo de contactar con algo que está más allá y un escepticismo arraigado. Tayo simboliza como pocos lugares el enfrentamiento entre esas dos tendencias, de ahí su interés y también este documental. Llegamos a Shell hace unas horas. Teníamos previsto volar esta mañana en helicóptero a la cueva de los Tayos, en territorio Shuar, pero el tiempo no nos ha permitido despegar. Solo nos queda tener paciencia. Hay expectativa y también algo de nervios. Algunas personas del grupo es la primera vez que entrarán en la cueva. Otros estuvimos hace apenas unos días. Rafael Calderón es el único que puede presumir de haber estado varias veces en su interior. 4 en Coangos y 1 en La Unión. Pocas cuevas en el mundo han despertado el interés de los Tayos y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida. El halo de misterio que la envuelve parece impenetrable. Algunos sostienen que es una entrada al mundo intraterreno, otros que en su interior habitan extraterrestres. Como si fuera un pariente incómodo, durante décadas ha conseguido que la ciencia no le preste demasiada atención. Nosotros hemos decidido comprobar con nuestros propios ojos qué hay de verdad y qué de mentira en la leyenda. Tras más de un día de espera, nos informan de que por fin podemos despegar. Pasamos uno de arriba. No, tiene que tener listado rápido. We are sure we're going to find new discoveries there. It's clear for us as scientists. People went there more likely for sports. So they went in, they went out, they have seen a few things. They were speculating about the origin of the cave and about the walls which we can find there. But there are so many mysteries there still to be dissolved. And we have to find out about this because otherwise it remains a mystery, a myth. And with this, we try to find out why, as we know it is unique, but why it is unique, Los Tayos.
Cuando llegamos a la entrada de la cueva, la principal novedad no es que todavía sea de día, sino el agua. La pequeña pero constante corriente que fluye a la entrada dota al paisaje de un halo mágico, pero también de un elemento de incertidumbre. Sabemos que entrar y salir de la cueva en mojado es un poco más arriesgado. Uno a uno, los miembros del equipo van descendiendo hasta que llega mi turno. Aunque sé que es algo que no debe hacerse, decido bajar con una mochila para ganar tiempo. Cuando he recorrido ya un trecho, la cuerda se atranca en el grigri y no me permite continuar. Haciendo un esfuerzo para liberarla, me apoyo con ambas manos sobre la palanca y me recuesto en posición horizontal, pero el peso de la mochila me vence. Antes de que me dé cuenta, estoy virado 60 grados hacia abajo. ¡No me puedo incorporar! Sé que la única forma de volver a incorporarme es soltar la mochila, pero el cierre del pecho parece haberse atrancado y no puedo abrirla. Durante varios minutos forcejeo y trato al mismo tiempo de no agotarme en esa posición. El arnés se me clava en la ingle derecha. Hay un momento en que el agua que cae sobre mi rostro me hace temer lo peor. Y sin embargo, en medio de ese predicamento, una parte de mí parece observarlo todo desde afuera, en un extraño silencio. Me pregunto cómo diantre llegué hasta aquí. No, aquí no. Un poco más atrás. Ahora sí, un buen lugar para empezar a contar la historia de Tallos es este. Corre el año 1964 y János Moritz Opos, húngaro nacionalizado argentino, más conocido como Juan Moritz, se interna por primera vez en la selva del Ecuador. Su objetivo, probar nada más y nada menos que los pueblos europeos no tuvieron su origen en el Asia Menor, sino en América. La empresa, tan ambiciosa como insólita, da aparentemente sus frutos. En junio de 1969, 5 años después de su llegada al país, Moritz se presenta en el despacho del abogado de Guayaquil, Gerardo Peña Mateos. Al darle la mano, el abogado siente una fuerte sensación de vitalidad que le dispone de inmediato a prestarle atención. El relato de Moritz es absolutamente fantástico. He dedicado mi vida a desentrañar los misterios de la historia humana, pues, tal y como la conocemos ahora, pretende tan solo confundir a nuestra especie. Entre tales misterios se encuentra la existencia de un mundo subterráneo en el que la humanidad ha sobrevivido a sus épocas más aciagas. Miles de kilómetros de cavernas acondicionadas por el hombre en las que nuestros ancestros lograron sobrevivir a grandes conmociones cósmicas. En este país, protegida por los indios Shuar, he localizado una entrada de esas galerías que recorren toda América. La he denominado Cueva de los Tallos, porque así llaman los Shuar a los pájaros que habitan en su interior. En sus profundidades, en una galería central rodeada de 7 accesos secundarios, he descubierto el legado más extraordinario: restos arqueológicos, esqueletos gigantes y sobre todo planchas metálicas con escritura ideográfica que contienen la verdadera historia de la humanidad, la relación de toda una civilización perdida de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Aunque las explicaciones de Moritz son completamente extraordinarias, Peña Mateos accede a redactar un documento en el que el húngaro comunica al gobierno ecuatoriano el descubrimiento de la cueva y los objetos que afirma haber encontrado en su interior. El documento viaja a Quito y, apenas unas semanas después, el 8 de julio de 1969, Moritz y Peña Mateos son recibidos por el presidente de la República, Velasco Ibarra.
El descubrimiento podría ser de gran trascendencia para el país, pero el presidente quiere primero pruebas fotográficas. Es así como se decide realizar una expedición dividida en 2 fases. En la primera, Moritz deberá guiar a una comitiva hasta la cueva y demostrar por tanto su existencia. En la segunda, llevará a Velasco Ibarra hasta los objetos por él encontrados. De esta forma, tras diversas gestiones, el 26 de julio de 1969 parte desde Guayaquil la primera expedición oficial a la Cueva de los Tallos. Bautizada como Expedición Moritz 1969, está compuesta por el húngaro y varios civiles más, junto a miembros del ejército, guías y 43 arrieros con sus correspondientes mulas. Durante días caminan a través de la selva sin saber realmente a dónde se dirigen. Nadie ha estado en la cueva, solo Moritz, que apenas da ninguna información. ¿Se trata en realidad de un demente? ¿Se encaminan los expedicionarios hacia un final trágico, tal vez incluso la muerte? Mientras avanzan penosamente por la selva y se alejan más y más de la civilización, todos piensan en algún momento en esa posibilidad. El esfuerzo, sin embargo, vale la pena. Si hay algo que Moritz consigue probar es que la cueva existe y que él sabe cómo llegar a ella. Y así, tras semanas de incertidumbre, los expedicionarios alcanzan finalmente su destino. Ante ellos, rodeada de un sonido atronador que se expande desde su interior, se abre, inmensa y como una invitación a lo desconocido, la Cueva de los Tallos. ¿Qué se esconde en sus entrañas? Después de meses de preparativos, el día antes de ir por primera vez a la cueva, me siento de pronto muy enfermo. Tengo casi 40 grados de fiebre y me encuentro tan débil que todo el proyecto parece un sueño. Dicen que la cueva se protege a sí misma. ¿Significa esto que no debo ir? Por suerte, la inyección que me ponen en el hospital parece devolverme la vida. Un día después estamos en camino. Manuel Palacios, un investigador de los Tallos, ha sido clave para poder armar esta expedición. No iremos en helicóptero como teníamos previsto, sino por la ruta tradicional, río y selva. La idea es ir en canoa de La Unión hasta La Puntilla. Desde ahí, subir con la ayuda de mulas hasta Coangos y luego a San Pedro, donde planeamos pernoctar para luego, al día siguiente, iniciar el ascenso final a la cueva. Aunque el acceso así es más difícil, nos permite tener una idea de lo que vivieron los expedicionarios de 1969. En aquella época, llegar a la cueva era aún más complicado, pero algunos tramos son similares. Nosotros tenemos suerte. No ha llovido en varios días, así que el camino a través de la selva no es tan sufrido. ¡Llegamos! ¡Bravo! Con todo, no recuerdo haber recorrido nunca un sendero tan enlodado. Lucky, que ha estado una vez antes en la cueva, me comenta que cuando llueve, llegar o salir se vuelve tan difícil que dan ganas de llorar. Lo nuestro es pan comido. Un palito no iría mal, verás. Ahí vienen las mulas. Noel y yo nos hemos quedado un poco atrás y no estamos seguros ahora de la dirección que ha tomado el grupo. Así que esperemos que no haya ningún problema. Estamos ahora mismo siguiendo el camino que nos ha parecido más claro. Y nada. Confiamos en que no nos hayamos equivocado. Seguimos sin verles, con lo cual hemos decidido ahora apretar un poquito el ritmo. Es la 1:20 y caminar hasta las 2:20 a lo mejor. Si no les hemos cogido para entonces, ahí nos planteamos si hacemos marcha atrás. Bueno, ahí vamos. Ahí está el río. Lo logramos. Todo bien. Súper.
Más tiempo era esa casa de Bull, que sabían pasar las personas. Como en la casa, ya como yo paso en casa, y así era eso. Vean oído, salían las personas, vean que era esto, como pueblo de los tallos. ¿Pero era la casa de quién? Eso era, ahí sabían vivir una personas. ¿Qué personas vivían ahí? Eso eran personas de Bull, nosotros decimos Bull. Wig. Bull. Ahí sabían vivir esas personas. ¿Usted los ha visto? Yo no hemos visto eso. ¿Alguien de su familia, tal vez? Nadie me ha visto. Y eso ha quedado, eso, pisadas que se ve, dos puertas, el pie se ve, solo pisadas nomás, pero nunca hemos visto. No sé, eso será que planeta, no sabemos, nunca hemos visto. Como decimos, Ibia, nuestros antiguos, como pasar Ibia, eso era una persona desnuda que sabían andar, que sabían acabar nuestros abuelos comiendo, mataba eso Ibia. ¿Hacia dónde, chicos? Todo recto. En contra de lo previsto inicialmente, decidimos, pese al cansancio, seguir el camino hacia la cueva e ingresar ese mismo día, aunque sea de noche. El primer tramo es sencillo, todos estamos relajados y de buen humor, pero luego hay que enfrentarse de nuevo al barro. Seguramente es el tramo más difícil hasta llegar a la cueva. Primero sacar la punta, Manuel. O sea, el talón. Primero el talón, y luego, ¡uta madre! Por hablar. Y luego la punta. Ese. No sé cómo por aquí, pero... No sé si la GoPro tendrá luz para grabar esto, pero me cago. La otra. Uno, dos, ahí está. Listo. Por abajo, mejor. ¿Por abajo o seguimos ya de aquí por a una? Parece que estamos llegando a la cueva de los tallos. Esa es la cueva. Eso es la cueva. La verdad es que cuando llegamos por fin a la entrada hay un poco de nervios. La falta de luz no ayuda. Puede que seamos los primeros en bajar de noche. ¿Miguel o Jaime? Jaime y Guía. Jaime, que no me va a bajar. Oh, qué va, mi hermano, me da nervios. ¿De los tallos de qué? Dicen que siempre hay alguien que termina quedándose fuera. En nuestro caso es Jaime, el guía Shuar que nos había acompañado hasta entonces. Decido ser el primero en descender después de Lucky. Sí. Bajo, ¿no? Ya, dale. Dale, siéntate despacio. Primero no sueltes la mano de atrás jamás. Atrás siempre. Jamás sueltes la mano. Ya, ¿Y suéltate. dónde está el primero? Tú solo siéntate, es que si es que no te sientas, no. Ok. Siéntate. Pero no sueltes la mano de atrás, siempre atrás. Por favor, la mano de atrás toda la vida. Y me siento como... Siéntate. Siéntate, no pasa nada. Siéntate, por favor, Miguel, siéntate. Siéntate, ya. Ahora sí, pisa la pared como que fueras a... Eso, qué lindo. Te fuiste. Finalmente, después de tantos preparativos y esfuerzos, estamos en el interior de los tallos. ¿Qué vamos a encontrar a partir de ahora en su interior? «45 años antes, los miembros de la expedición Moritz 1969 se encontraron al ingresar en la cueva con pasadizos de paredes y techos pulimentados, así como con un misterioso portal conformado por bloques que parecían tallados a mano y que asemejaban un gran dintel. ¿Constituía esto una prueba de que Moritz había contado la verdad sobre el origen y significado de la cueva? Me contó detalles
y considero el asunto tan increíble que no alcanzaba realmente a darle crédito. Sin embargo, la personalidad de Moritz, desde el primer momento, me llamó la atención por la certeza, la seguridad de sus aseveraciones. El hecho mismo que parecía que estaba reproduciendo en su imaginación en ese instante lo que había visto. A medida que yo lo iba tratando y conociendo más profundamente, era un hombre que básicamente trascendía en forma espiritual. Él no se preocupaba mayormente de los bienes materiales y estaba obsesionado con el legado cultural que había descubierto en beneficio de la humanidad. En síntesis, era un idealista. Lamentablemente, la Cueva de los Tallos, que es un espacio que es un laboratorio para la ciencia, ha sido y es conocida más bien por el carácter, si se quiere, místico y hasta mítico que se le da. Ha sido tan popularizado en algo que nosotros llamamos la pseudociencia, que en realidad los científicos correrían el peligro incluso de no ser tomados en serio, porque quieren hacer una investigación en la Cueva de los Tallos. Eso es lamentable, pero básicamente la idea fundamental es comenzar a mirar qué es lo que existe, porque dentro de la ciencia, que es lo que nosotros hacemos, no hay suficiente información para el 99% de lo que se dice de la Cueva de los Tallos. Por desgracia, la primera fase de la expedición Moritz 1969 no tenía por objetivo explorar en profundidad los tallos, sino tan solo constatar su existencia. A la mañana siguiente, los expedicionarios iniciaron el anhelado regreso a la civilización. Solo Moritz y algunos policías permanecieron en territorio Shuar para preparar el helipuerto sobre el que, según lo previsto, debía aterrizar el presidente de la República en su visita a la cueva. Sin embargo, pasaron las semanas sin que llegara ningún helicóptero presidencial, hasta que finalmente Moritz se vio obligado a regresar a Guayaquil. Aunque en los meses posteriores hubo más encuentros y gestiones con Velasco Ibarra, la segunda fase de la expedición no llegaría a realizarse nunca. Ecuador y el mundo parecían tener otras cosas en que pensar, y la Cueva de los Tallos se sumergió rápidamente en el olvido. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra.
gigante, es como una proporción en tamaño que te hace sentir minúsculo aquí dentro. Es como sentirte dentro de algo que es 1000 veces más grande que ti. Hace rato me preguntaron que igual por qué estaba aquí, ¿no? Y yo contestaba que no, que nunca vine con el afán de encontrar nada, y en eso quiero ser claro. Para mí este es un lugar donde he aprendido lo que es la paciencia, el respeto, la inteligencia, y puedo estar centrado en momentos que podrían ser críticos. Es un lugar donde puedo estar totalmente en un estado presente. Tal vez afuera lo que voy a extrañar es la oscuridad, porque no la voy a tener. Esta oscuridad que es sabia y luminosa, esta oscuridad que te permite preguntarte cosas, que no te asusta, que no te... Bueno, sí te asusta también a veces, pero que no te apaga la cabeza, sino que te devuelve un montón de preguntas, que te permite estar contigo mismo intentando resolver cosas que sabes que no vas a poder resolverlas, pero que te obliga a hacerlo de alguna forma. Hacia el fondo. El 3 de marzo de 1972 se presentó sorpresivamente en el despacho de Peña Mateus el escritor suizo Erich von Däniken. Venía directamente del aeropuerto y llevaba consigo todavía las maletas. Von Däniken estaba fascinado con la historia de la Cueva de los Tallos y quería ayudar a conseguir los fondos necesarios para realizar la segunda fase de la expedición. Esa segunda fase, la que debía constatar la existencia de los objetos extraordinarios que, según Moritz, escondía la cueva, se había denominado desde un comienzo Taltosok Parlangja. En su momento, nadie se tomó la molestia de averiguar el significado de esa expresión, que en idioma magiar significa Cueva de los Seres Superiores. 2 días después, Moritz, von Däniken y Peña Mateus viajaron a Cuenca a visitar el Museo del Padre Crespi. Ese viaje dio lugar al libro Ausat un Cosmos, el oro de los dioses. Aunque Moritz negó siempre haber llevado a von Däniken a la cueva, el libro se convirtió rápidamente en un bestseller mundial. En él, von Däniken afirmaba haber sido guiado a través de una serie de túneles artificiales hasta un recinto con extrañas estatuas de oro y una biblioteca conformada por tablillas de metal. Y sostenía algo más, que esa biblioteca demostraba que la Tierra había recibido desde tiempos remotos la visita de seres extraterrestres, los cuales serían quienes habrían engendrado la especie humana en nuestro planeta. En la versión del escritor suizo, los seres superiores de Moritz eran, en realidad, seres venidos de otros lugares del universo. La quinta expedición la realizamos en el mes de agosto del año 2010 y por primera vez entraríamos a la Cueva de la Unión. Nos llevamos varias sorpresas al ingresar en esta caverna, ya que no era similar a la de Coangos, sino que era muy diferente, ya que las cavernas de Coangos son extensas, enormes, gigantes. En cambio aquí las cavernas eran muy pequeñas, reducidas, y cruzaba casi todas las cavernas de un río. O sea, en pocas palabras, no había dónde acampar. Así que tomamos la decisión de acampar en la cueva de descenso. Y lo curioso fue que a la madrugada, a las 3 de la mañana, comenzó a entrar agua por la caverna. Llegó a ser algo inexplicable, realmente estaba cayendo un diluvio. Parecía que nos íbamos a inundar y la gente se asustó mucho. Fue una prueba muy intensa para todos nosotros y pasamos así 3 días. Al tercer día bajaba un grupo de shuaras a ver si habíamos sobrevivido, porque había sido tanta la cantidad de agua que había caído afuera. Habían crecido los ríos, había inundado todo. Hubo hermanos, compañeros del grupo que quisieron ya abortar la expedición porque decían, nos vamos a morir sepultados, y estaban listos con las mochilas para salir y todo, ¿no? Pero nosotros estábamos convencidos de que habíamos sido invitados por estos seres de las estrellas y por los seres que habitan el mundo subterráneo, y que teníamos que cumplir un trabajo, una misión, y que todavía no habíamos cumplido con ese cometido.
Al tercer día recibimos una comunicación, un mensaje psicográfico de los guías extraterrestres y nos invitaban a vivir ya la experiencia más fuerte a 7 personas. Daniel nos hizo notar que si es que alguien de nosotros estaba perdido la linterna y ninguno de nosotros tenía perdida la linterna y todo estaba iluminado y veíamos que desde el fondo salía una luz, ¿no? Una luz que iluminaba el salón. O sea, nos dio un poco más de temor, pero venciendo el miedo, sabiendo que teníamos algo que cumplir, nos adentramos y cuando llegamos al salón, esta luz se apagó y estábamos en una oscuridad total. Esta esfera de luz se deformó, o sea, se hizo como una especie de cilindro alargado de un verde brillante, fosforescente, y una vez que tomó esta forma comenzó a moverse, o sea, de un lado hacia el otro lado, izquierda, derecha, y después descendió, después subía haciendo como una especie de X, ¿no? Subía, ascendía, después tomó la forma como una espiral. Después cuando conversamos con los chicos del grupo que se quedaron atrás, ellos cuentan en su experiencia que nos veían detrás de la cascada y como una esfera de luz hacía estos movimientos, tal como yo les iba viendo, ¿no? O sea, esto fue la corroboración de lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, de pronto de hacerse una espiral, nuevamente se hizo una esfera de luz y me dijo así: aquí hay 2 puertas de acceso al mundo subterráneo, una puerta física y una puerta energética, una puerta de luz, donde te podemos proyectar al interior de este lugar, así que sígueme. Pues me llevó a una zona donde vi algo espectacular, una imagen que no me puedo olvidar nunca, que fue unas galerías pero de grandes dimensiones, de unas proporciones inimaginables ahí al interior de la tierra, y en medio de estas galerías una ciudad intraterrena. Entonces él me invitó a ingresar al interior de esta ciudad porque iban a grabar la historia de esa ciudad en mí. Moritz állítása szerint a Tajosz barlangrendszer egy hatalmas barlangrendszer része, amelyek a mélyebb szinteken valószínűsíthetően Moritz állítása szerint mesterséges járatokkal vannak összekötve, és valamikor egy ősi civilizáció vagy egy idegen civilizáció vetette meg itt a lábát, hogy valahol a föld alatt egy fúrógépet is megtalált, ahol ezeket a barlangjáratokat mesterséges alagutakkal kötötték össze. Ez egy érdekes dolog lenne, mert hogyha ennek a fele igaz, már megalapozná, hogy átírjuk a történelemkönyveket, de ez egy eléggé meredek teória egyenlőre. További kutatások szükségesek a témában. Para mucha gente ese es un lugar de avistamiento, es un lugar donde viven los extraterrestres. Hay gente que incluso clama que ha sido llevado a la Cueva de los Tallos y que ahí hay unos túneles que te conectan con el espacio. Luego Moritz y sus seguidores que dicen que ahí está la fuente de la vida y el origen del universo, etcétera, etcétera. Pero la cueva, de lo que yo conozco, no es un espacio habitable. Entonces, no pretendemos desde la arqueología pensar que ahí van a existir ocupaciones humanas. La ciencia está bien avanzada de tal forma que una investigación en la cueva realmente nos puede llevar a conocer los secretos de esa cueva, y de alguna manera, si hay que desmitificar cosas, hay que desmitificarlas a través de, obviamente, el conocimiento científico. Y si la ciencia no lo puede explicar, pues entonces las explicaciones que se están dando tomarán incluso más fuerza. Pudimos ver muchas luces de color azul en todo lado. Nos rodeaban al frente, arriba, abajo, se prendían, se apagaban. Por la mente se nos pasó de que pudieron haber sido insectos, luciérnagas, pero realmente tuvimos la oportunidad de movernos en algunos casos y darnos cuenta que no eran insectos. Fue como la bienvenida, ¿no? La bienvenida del templo, de los seres que habitan ahí. Se formó una forma humana de luz dorada que asemejaba una especie de Buda en flor de loto meditando. Fue un momento sagrado y la presencia estuvo con nosotros aproximadamente entre 7 a 12 minutos, podría ser. Pudimos acercarnos y todo, o sea,
No se tomó fotos porque era como un momento muy sagrado, no era un momento muy, muy nuestro. Otras cosas que por respeto no se pudieron fotografiar, pero que tuvimos la oportunidad de ver formas físicas reales moviéndose de un lugar al otro. Lógicamente también uno siente un poco de miedo, ¿no? Entonces dije, hay que tener esto con mucho respeto y si es que ellos no se acercan, nosotros también no lo vamos a hacer. Bueno, eran formas exactas humanoides, ¿no? No es que era una sombra o algo tenue, había una cabeza formada, había unos brazos, un tronco. Lógicamente los pies ya no los pude ver porque estaban detrás de la carpa. Asumo que sería de unos 2 metros y 2 metros y medio el uno y el otro de unos 2 metros, ¿no? Nuestro primer día dentro de Tallos lo dedicamos a recorrer las galerías más conocidas y abastecernos de agua. Y la cueva, en verdad, no defrauda a ninguno. Resulta imponente, más incluso de lo esperado. Pero al día siguiente tenemos un plan distinto. Parte del equipo se prepara para recorrer una galería superior a la que solo se puede acceder escalando. Nosotros llegamos acá y vamos a ser los segundos de la parte de la expedición japonesa que ingresó a ese lugar. Lucky tiene la tarea nada fácil de ser el primero en ascender por la pared vertical, cubierta de una sustancia oleosa parecida al alquitrán. Vas bien, vas bien, vas bien. Y este tallo que le acompaña ahí. Saliste. Tranquilo, Lucky. Fueron distintas sin cara de dinero. Después de Lucky, le toca subir al resto del equipo. Aunque ya hay una cuerda instalada, la sustancia oleosa dificulta mucho el ascenso. Cuando al final se logra el objetivo, el equipo está contento y con razón. Pocos llegan acá y tenemos el privilegio de estar aquí. O sea, la mayoría ha recorrido cavernas que son internas, es una cueva superior. El conjunto de cavernas de los Tallos es gigantesco. Ahorita estamos, según el mapa, en unos 200 metros de la entrada en sentido suroeste, ¿no? Como ves, aquí hay una bifurcación, aquí tienes a la derecha, miras hacia tu izquierda, por ahí es la otra entrada y ahora vamos a tomar aquí hacia tu lado izquierdo en la dirección ahí. El libro de von Däniken volvió a situar la cueva de los Tallos en el panorama mundial. Pero, mientras la leyenda crecía, el interior de la cueva permanecía inexplorado. Para que se organizara una nueva expedición, fue necesario antes que un misterioso escocés se interesara por ella. Dear Colonel Panda, I refer to our discussions concerning the discovery by Juan Moritz in Ecuador of a subterranean world containing various artifacts and records of incalculable value to mankind. Accordingly, I am now proceeding to request the interest and support of the Special Project Unit of Her Majesty's Forces, which does such a meaningful work in this field. On the academic side, I am working with the University of Glasgow. The project is clearly of immense challenge and worth, and the resource organization, I believe, should reflect this. Un año después, el 1 de mayo de 1975, Moritz y Hall se conocieron personalmente en Guayaquil. Fue una reunión tensa. Hall expuso sus planes sobre una expedición británico-ecuatoriana a la cueva. Para formar parte de ella, Moritz exigía tener el liderazgo exclusivo, algo que Hall consideraba imposible. Parecía que no podrían alcanzar un acuerdo. Sin embargo, al final el ambiente se distendió.
Moritz y Hall comenzaron a compartir conocimientos sobre cosmogonía, arqueología, sumerología, prehistoria, catastrofismo, arte, religión. La reunión terminaría prolongándose durante 12 horas. Al día siguiente, Moritz y Peña Mateus llevaron a Hall a ver piedras con signos ideográficos. Algo que la víspera parecía impensable terminó sucediendo. El escocés desarrolló una fidelidad inquebrantable hacia Moritz, que duraría años. Tras ese encuentro, intentó hasta el último momento convencerle de que formara parte de la expedición. Por desgracia, Moritz no resultó fácil de convencer. El 17 de septiembre de 1975, Peña Mateus escribió a Hall reiterando las condiciones del húngaro. Tener la jefatura única y absoluta. Creación de una junta de notables. Participación de observadores internacionales. Inmovilidad de los objetos descubiertos. Hall intentó hasta el final acomodar estas demandas, aunque ello pusiera en riesgo su propia reputación. Dear Dr. Peña, the only practical way of incorporating the 4 conditions of Senor Moritz is to have 2 parallel expeditions. Senor Moritz will lead and have absolute control over the first one, devoted to locating the statues and other major objects reported by him. The second expedition, led by Major Christopher Brown, will have Senor Moritz as chief field advisor and will explore and map the caves located by the Moritz expedition of 1969. Please ask Senor Moritz to confirm that this arrangement is acceptable and to have trust in me. Everyone at the British End knows that I am prepared to resign at the British Management Committee rather than moderate my loyalty to Senor Moritz. La carta de Hall contenía una noticia adicional. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, participaría en la expedición como presidente honorario. En su carta de 11 de septiembre de 1975, el astronauta se expresaba en los siguientes términos. Dear Eddie, I consider your invitation not as a favor but as an honor. I would be delighted to be associated with the joint Scotland-Ecuador expedition to the caves of Los Tallos. The entire endeavor appears to be fascinating, and I hope that I would be able to play a reasonably active role. Tras 2 años de preparativos, la expedición británico-ecuatoriana tuvo finalmente lugar. El 1 de julio de 1976, más de un centenar de científicos y militares británicos y ecuatorianos se desplazaron a la cueva de los Tallos para iniciar su exploración. La empresa tenía, sin embargo, una ausencia señalada. Pese a los intentos desesperados de Hall, Moritz se negó a participar con el argumento de que no se cumplieron al pie de la letra sus condiciones. ¿Impidió esto descubrir los objetos que, según la leyenda de Tallos, se esconden en su interior? Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas unas tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Ahí, ya lo tienes. No soy muy neurótica. Antes de venir a Tallos, fuimos a otras cuevas más accesibles para entrenarnos y probar equipos. ¿Qué te imaginabas estas cosas? La primera de esas experiencias fue más bien traumática. ¿Te pillo la cámara, Carlos? Nunca había estado antes en una cueva y al apoyar la mano en una roca vi que el guante se quedaba totalmente embarrado. Pensé, ¿cómo vamos a filmar en estas condiciones? Ahora, en cambio, me parece que grabar en una cueva es simplemente fascinante. No hay luz, tampoco energía eléctrica. No podemos cargar mucho peso. Todo es irregular, húmedo y complicado. Pero, bajo la superficie, en estas galerías y salones subterráneos, hay una energía difícil de describir, a la vez demandante y poderosa. Descubrimos paisajes que desafían la imaginación. A veces son salones majestuosos, otras, como en la galería a la que hubo que subir escalando, estrechos pasadizos. Son túneles que no aparecen en el mapa que tenemos de la cueva, el más completo que conocemos. Más o menos, el equipo está ahora en esta zona. Aquí, donde el carácter angosto de las galerías impide que lleguen los pájaros tallo, nos topamos de repente con algo inesperado. Cuidado.
Sal de ahí, Fabián, sal de ahí, sal de ahí. Ya le veo. Déjalo ahí. Bacán. Sí. Es que la pisada está al fondo y no hay... Juguemos en equipo, bro. ¿Viste lo que casi pasa? Yo voy para afuera, para que puedan ver la huella. No hay nada de espacio ahí. Espérate un rato que tengo la escala, bro. Y es grande, o sea, es un man que calza más que yo. Esta dice que nadie... Voy a bajar un poco, cuidado. Dale por mis pies. Yo me quedo aquí de aquí. No. Este pie de aquí dice. Sí. Es claramente la imagen de una huella que debería tener en pulgadas. El escalímetro es de 5, ¿no? Entonces debe tener unos 15 pulgadas, no sé cuántos en centímetros. Dejamos la regla ahí para medir el tamaño de la pisada. Parece que es la pisada de alguien que baja por aquí con un pie descalzo. Es el pie izquierdo porque se ve claramente el dedo pulgar bien hundido en este ángulo, unos 35 grados hacia abajo, y el talón con un pequeño hundimiento, ¿no? Pero la pisada es grande. Y se ve claramente 4 dedos con el pequeño más, como un pie más angulado de los dedos, ¿no? No sé, de todas formas el acceso acá está bien complicado. No sería fácil desplazarse acá sin una condición de luz apropiada. Entonces yo no puedo hacer suposiciones, simplemente aquí hay una huella y vamos a comprobar que en el otro túnel que encontramos a la derecha hay las otras huellas que nuestro guía Gilberto nos acaba de contar. En el 2010, el día anterior a salir de aquí, me levanto de la madrugada con sed, con la boca seca, y entre adormilado y todo me dirijo a coger agua, ¿no? Recuerdo estar regresando al campamento y ver que todos estaban levantados. La persona a cargo me dijo que dónde estaba, entonces le dije estuve viendo agua, entonces me dijo bueno, recoja rápido sus cosas porque ya tenemos que salir. Y de ahí no pasó a mayor cosa, si no fuera porque al momento de levantarme miré mi reloj y vi que eran las 2 de la mañana. Y cuando él me dice ya recoja sus cosas, veo el reloj y eran, no recuerdo exactamente la hora, pero habían pasado no menos de 3 horas, ¿no? Y fue un tiempo después, y justamente mientras tomaba una ducha y el agua caía fuertemente en mi cabeza, que llegaron como imágenes a mí. Y una de esas imágenes era de escuchar un ruido fuera de la carpa, abrirla y ver una serie de personajes que estaban ahí, ¿no? Eran, en número no te podría decir, digo que eran 4 o 5 hombres jóvenes y una mujer de pelo largo, de piel blanca, desnudos, y la mujer se acerca a mí y hace este símbolo, entrelazamos manos. Ella dice en ese momento de que ellos viven muchos años por una razón. Entonces él se da la vuelta y me doy cuenta de que no tiene glúteos. Por frente era como una mujer normal, pero por detrás no tenía glúteos. Y luego ella se agacha. Entonces al agacharse veo pronunciado, pues al no tener glúteos se ve pronunciado el coxis. Y me doy cuenta de que alrededor del coxis estaba enrollado como una especie de alambre dorado, ¿no? Entonces ella me dice, ustedes cada día, cada noche pierden un poco de la esencia, dice. Y esto de aquí permite que nosotros vivamos muchísimos años porque no perdemos la esencia. Y cuando queremos simplemente abandonar este cuerpo, lo hacemos por acá, me dice, me señala la boca. Entonces ustedes a veces están durmiendo y por ahí se van, ¿no? Y por eso viven tan poco tiempo. Entonces en ese momento los otros seres que estaban atrás, los otros jóvenes, se enojan con ella. Entonces inmediatamente ella separa mi mano y se va donde ellos. Entonces yo estoy con la botella de agua vacía en la mano y ellos comienzan a alejarse, irse para allá, para internarse más en las galerías, como si fueran flotando de alguna manera. Y en ese momento, como está cayendo agua sobre mi cabeza en la ducha, yo comienzo a llorar. ¿Ya ven por qué nací en metro 50? Yo sí me siento como un hombre en el barrio. Nos fuimos por unas galerías que solamente son tipo gatera, nos tocó gatear y todo lo demás, hasta que llegamos a un punto que existe un barranco en el cual había un declive de al menos unos 2 metros, donde se presenció una huella. Fue muy difícil que las cámaras
capturaran realmente las huellas, pero ¿era evidente que eran huellas? Sí, era muy difícil porque teníamos que sostenerle, que la persona que le iba a tomar la foto tenía que agacharse. Lo hicimos, pero lo que tenía el declive necesitábamos una luz de fondo, para que la luz de fondo le dé la silueta. Y yo hasta el momento que no vi de frente, o sea, me agaché y vi, dudé, pero cuando me agaché y vi, o sea, era una huella evidente, que era similar al del pie humano, tenía sus 5 dedos, pero lo extraordinario de esto era que era gigante. Igual te toca cargar esto, es tuyo. Pues si regresamos podríamos coger la regreso. Préstame. Por allá vamos a salir. Vos puedes reptar con tu cámara, ¿cierto, Fernando? Sí. Bacán. Esto sí es gateo. Gateo. Che, nos olvidamos las mascarillas, panas. Bueno, cuando se enferma de los pulmones y me muere, ya saben por qué es. Abono de murciélago, pana. Digieren la cascarita que tiene esto y los nutrientes. Por eso queda así. Esto es durísimo. ¿Y luego de pasar por el estómago los tallos aquí adentro? O sea, imagínate cómo llegan las semillas hasta acá adentro. Por eso, ni idea. El momento que bajamos hacia una parte donde que el guía nos dijo que nadie había llegado, existía una chimenea de al menos unos 50 a 60 metros en vertical. De ahí caía una gotera circular. Alrededor de esa gotera había un poco de huellas. Lo magnífico de esto era que habían huellas pequeñitas también. Pero si has estado en la cueva. No. ¿No has estado nunca en la cueva? No. Ahora ya estoy empezando para hacer recorrer esas cuevas todos. Estoy haciendo cursos. Ajá. Sí, cursos de ascensos. Ok. Pero seguro tienes algo que contarnos sobre la cueva. Por ejemplo, lo que Lucky estaba explicando ahorita, eso no nos quieres contar. No. ¿Pero que hay algo que quieras contarnos o no sobre la cueva? No. Nada. Luis Pitiur ha estado dentro de la cueva en múltiples ocasiones, pero al comienzo no quiere contarnos nada. Incluso niega haber ido a la cueva, a pesar de haber acompañado al propio Manuel y de ser una de las personas que mejor conocen sus entrañas. Con el discurrir de la conversación, sin embargo, termina abriéndose un poco. Llegamos 4 de la tarde, salimos. Justo yo le preguntaba a Gabriel, ¿qué sonaba allí? No sé, es un animal que está sonando. A las 8 de la noche llegamos al campamento. Ahí ya bien cansado yo vine. Cogí tallos para llevar, yo pensaba llevar aquí. Vino como ser humano así. Así. No era como demonio, así como humano era. Estaba parada en puerta de carpa. ¿Por qué viniste por allá? No es camino de ustedes, es. Me dijo. ¿Qué? ¿Quién era esa persona? No sé, esa persona me dijo así. De ahí llegó. ¿Y por qué llevas? Es mi ave, me dijo. Eso es mi ave. De ahí yo le dije, eso para llevar es. Yo cogí tallo. No. Deja nomás, suelta nomás, eso es mi ave, me dijo. ¿Qué será? Dije yo, pensando en él. Ya amaneció, ya le conté a esa manera. Ese pájaro cogí, ese vino a reclamarme a mí, una persona que llegó aquí, iba a traer ese pájaro. Ahí dije, botán. El equipo multidisciplinario ecuatoriano y británico exploró la cueva durante más de 40 días. Se realizaron estudios geológicos, arqueológicos, zoológicos, botánicos y micológicos.
Fue una expedición en toda regla que contó con figuras eminentes del campo de la ciencia y con la presencia durante los últimos días del astronauta Neil Armstrong. Sin embargo, aunque se encontraron restos arqueológicos de entre 1500 y 800 años antes de Cristo, oficialmente no hubo ningún hallazgo más, ni rastro de las planchas metálicas. La conclusión, según las manifestaciones vertidas a la prensa, era que la cueva era una maravillosa obra de la naturaleza, no de los hombres ni de ninguna otra civilización. Pero, para muchos, no se dieron explicaciones suficientes sobre el origen de las fantásticas formaciones geológicas que habían avivado durante años la imaginación del público. La comitiva británica abandonó rápidamente el país, y así, después de tantos esfuerzos, los tallos se sumergieron de nuevo en un extraño limbo, a medio camino entre el olvido de la ciencia y la permanencia e incluso aumento de su leyenda. La Cueva de los Tallos tiene muchas entradas, tiene muchos pasadizos, y Moritz, después de años, confesó a los mormones en una entrevista que él realizó con Spencer Kimball, que es el director de los mormones de ese entonces, y pues él confiesa que nunca les llevó al lugar exacto donde estaban los tesoros, que les llevó a otras cuevas y que después, cuando las condiciones sean cumplidas, les podía llevar al lugar exacto donde estarían los tesoros. És nem volt hajlandó megalkudni, hogy bemutassa az általa felfedezett úgynevezett fémkönyvtárat, hiszen állítása szerint ez egy idegen civilizáció magasabb rendű tudását képviseli, és hogyha ez a tudás jelenleg rossz kezekbe kerül, akkor rossz irányban billenti el a jövő sorsát. Tehát a fémkönyvtárnak a tudása akkor kell, hogy napvilágra kerüljön, amikor egy olyan emberiség fog uralkodni a bolygón, amely a tudását a fejlődésre, az egymás segítésére használja, nem pedig a pusztítás és az elnyomásra. Después de años hubo una persona que se llamaba Petronio Jaramillo, que lamentablemente murió asesinado. Él afirmaba haber encontrado este lugar, el lugar de los tesoros, inclusive entró en relación con Stan Hall y pues le transmitió un conocimiento muy similar a la de Juan Moritz, y cuando anunciaron públicamente que iban a dar a conocer dónde está esta caverna, esta galería, pues misteriosamente él murió. Entonces no se sabe de nadie más que haya logrado encontrar realmente el lugar exacto donde están los tesoros. Hay otra cueva paralela a esta, está un poco más allá, pero no hay ningún acceso normal, o sea, hay que usar equipo. Es como unas paredes que se han dividido y placas han ido cayendo, entonces van haciendo como que pisos. Y escuchamos algo raro digo porque, o sea, se escucharon pasos, no pasos, golpes. Solo nos quedamos pálidos, helados. O sea, el miedo en cagando tiene que hacerte detonar en un momento como estos. Si vimos algo así otra vez, nos quedamos tranquilos y no pasa nada. No hay nada que proteger, no estamos salvando nada, no hay nada que proteger, no estamos haciendo nada. Yo tengo mucho respeto, en realidad. Estaban golpeando, pana. Estaban paseando. Como caminando fuerte. Estaban caminando. Bueno. ¿Dónde estamos ahorita y a dónde vamos? A salir de aquí, bro. Y al regreso de la huella empezó unos ruidos como que alguien corría. Pum, 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 rapidísimo. Entonces todo el mundo se paró ahí, como que sí, hubo un poco de pánico. Entonces nos quedamos quietos. Dijimos que estábamos ahí visitando, que no pasaba nada. Hicimos caer piedras y no sonaron así. O sea, sonaron como si estuvieran en el mismo nivel, un full golpe. Como si aquí yo cogiera y reventar esa piedra o una pared, porque tenía full resonancia, o sea, tuvo full resonancia. Escogimos la ruta de regreso, descendimos y paramos de las labores de ese día. No estuve en el lugar donde se encontraron las huellas.
Teníamos poco tiempo, así que decidimos separarnos. Unos cuantos fuimos a filmar el portal Moritz, mientras los demás escalaban y se adentraban en las galerías superiores. Aunque las cámaras no lograron captar una imagen nítida, todos me aseguran que las huellas eran evidentes a simple vista. También me aseguran que se escuchó con claridad el ruido, aunque ninguna cámara estaba grabando en ese momento. El episodio me recuerda las incontables veces en que pregunté a las personas que afirman haber tenido experiencias de contacto por qué no existe ningún registro claro de esos encuentros. Como si fuera una lección del destino, esta vez parece habernos pasado a nosotros. My speciality is cave surveying, mapping the caves. And so if you look on the survey of the cave, which we produce, you'll find my name. My expectation was that it would be a natural cave, not to have been carved out by spacemen. I went to Los Tayos because it was a new cave to explore. I'm quite convinced that it was a normal limestone cave. We were mainly interested in getting a photographic record of the cave and to survey it. The person who was who had the enthusiasm and the vision was somebody called Stanley Hall, and he believed in von Daniken's book about Gold of the Gods. The feeling that one has when reading the papers is that the British just left the country and everybody said, hey, this is natural, this is not man-made. But no one really gave an explanation to that conclusion. I don't think there was anything man-made about the cave. There were experienced cavers who recognise cave formation, and you can tell what they were limestone caves. I was there at the very end with John Worley and Neil Armstrong. The only thing I remember being taken out of the cave were pictures. Okay. Pictures of Neil Armstrong and things like that. I don't remember any physical objects being taken out of the cave except by the archaeologist who was there from Ecuador. You see this? This is my file just on the Los Tayos expedition. Really? I have a big file, as you can see. You have to scan it and send it over. There was also a TV program made, a 1 hour long documentary. Was it a documentary made by Bill Forsyth? Yes, that's the one. Have you not seen the film? No, nobody knows where the film is. I've got a copy. I have a copy. No, really? I do. Yeah, Los Tayos, it says Los Tayos. So that is the VHS version there. And then about 4 or 5 years ago, my friend Sid Peru, he made this version. No. Si hay algo innegable es que las cuevas y el agua forman un todo. Ha llovido afuera y el paisaje bajo tierra ha cambiado por completo. Donde antes había apenas humedad, ahora hay auténticas piscinas. La cueva se ve hermosa.
Pero una linda galería. Una galería que tiene potencial. Aquí nos vamos a ver cosas interesantes. Y esas son las cosas que van, no solamente las cosas accesibles, más las inaccesibles, donde la gente no haya ido y donde podemos todavía sacar algunos secretos del origen de esta cueva. Esto es que vale. Esto es la verdadera exploración. Irse a sitios que nunca jamás un ser humano ha ido. Eso es arqueología de verdad. Sí. Aquí tenemos con esos tipos de formaciones, esos son calizas, esos son areniscas y aquí las cosas chiquitas son lutitas. Esas son las cosas que veamos. Aquí estamos justamente dentro del océano, a unos kilómetros de la playa. Obviamente hablamos de algunos 65 a 90 millones de años atrás de la era de Cretácico. Y todo aquí es una historia, ese es un libro para nosotros los geólogos. Así podemos decir, esto pasó, después esto se ha repetido. Aquí tenemos una tormenta que llegó de la isla o del continente hacia el mar, algún material. Todo esto podemos ver aquí. Es un libro abierto para cada geólogo. Vemos unas geometrías como si fueran de bastante tamaño. Y no creo que sea de erosión, la verdad. A ver, son unos restos. Es un fósil. Justamente estaba hablando de esto, que tenemos que encontrar algo y encontramos. Pero esto es de coincidencia, porque esto no es de esta capa, es de arriba. En la formación de la fisura de un banco, de una capa sedimentaria de más arriba de nosotros, se ha caído un fósil y se quedó ahí atrapado. Y mientras tanto que se quedó atrapado, se quedó colgado en un banco, un otro sedimento, una capa sedimentaria que no pertenecía. Pero era claramente una concha que es de tiempo mesozoico. Hemos visto muchas conchas en fósil, en otras cuevas, pero aquí no. Aquí nos han reportado de todas las expediciones que se han hecho fósiles grandes para que podrían ser documentados en forma propia. Y con eso podemos datar una parte de esta cueva, obviamente. Teo es, sin lugar a dudas, uno de los geólogos con mayor experiencia en cuevas del Ecuador. Mojados y todo, con él vamos a ver algunas de las paredes más famosas de Tayos. A Teo le bastan unos minutos para formarse una opinión sobre ellas. Son formaciones de arenisca, una pequeña parte es de caliza, son típicas areniscas, típica formación sedimentaria, y por lo tanto, como podemos ver, no están lisas como aparecen en algunas fotos. Es una típica formación a través de flujo de agua que pasó por aquí. Las fisuras son de otro origen, pero la parte casi lisa es una simple erosión, una simple forma de desgaste de meteorización de ese tipo de formaciones de rocas. Las fisuras son de origen tectónico, es decir, a través de terremotos pasados, de movimientos geodinámicos, donde se elevó la tierra, se formaron esas fisuras. Allá tenemos más debilidad, allá podría pasar más fácilmente el agua y por lo tanto dejó esos tipos de paredes a través de fisuras anteriores. Este agua, que tiene una fuerza bastante grave y grande, ha seguido fisuras que han ocurrido debido de choque de placas y del levantamiento de todo este área de famoso levantamiento del Napo hacia arriba, y en esas fisuras entró el agua y formó este tipo de paredes como las podemos ver aquí. Por lo tanto, aquí podemos excluir definitivamente una mano humana que ha esculturado o formado o generado este tipo de paredes. Esto es excluido absolutamente con 100% de seguridad. El portal del Moritz debería renombrarse. El Moritz no merece ese tipo de nominación aquí en esta cueva ecuatoriana. La puerta de Moritz es simplemente arenisca, una roca sedimentaria, cual se ha abierto a través de una fisura, a través del levantamiento del Napo, que pasó millones de años atrás en la formación de la Cordillera Real,
donde se penetró el agua y se formó ese tipo de formación geológica y estructura que podemos ver allá. Por lo tanto, no es nada especial para nombrarse así para una persona que ha hecho mucha promoción por ese sitio, pero ha hecho más daño que beneficio para la realeza, la especularidad, la única forma como aparece aquí la cueva, a través de estas especulaciones del origen artificial o humano. Ahora aclaremos una cosa, es decir, es imposible llegar fortuitamente a este lugar. Tú no llegas aquí porque vas caminando por la selva, llegas aquí por un conocimiento previo. En un momento dado, los chamanes, los ubishín se reúnen, conocen a Morix, es decir, había una amistad de por medio, porque no es que él vino y en la primera vez que vino bajó. Entonces ellos se reúnen y consultan con sus métodos tradicionales si él podía bajar o no. Los que le dieron permiso, hablemos del señor Nahamte, hablemos de don Kajekai, del Ubishín Hukam, no, don Guajare, ellos hasta su muerte guardaron respeto hacia Morix. Después de ya casi 3 viajes que habíamos hecho acá por primera vez, estos seres nos anunciaron que se iban a manifestar, los habitantes de este lugar. Y fue sorprendente vivir una experiencia que muy pocas personas han vivido, pero nosotros somos testigos de eso y lo único que podemos hablar es la verdad. La manifestación fue unas esferas de luz. Nos dijeron que son seres cósmicos, no son originarios de la Tierra y que los estábamos viendo tal como son. Son seres superiores. Yo creo que esos son los mismos seres que vio Moritz, los Taltos, seres superiores. Nos manifestaron de que ellos pueden tomar la forma que ellos deseen, de un ser humano, la forma de un animal, la forma de una piedra. Cuando tú conversas de esto con los Shuaras, ellos dicen que eso es Arutam, una de sus divinidades o una de las manifestaciones superiores que se dan en estos mundos intraterrenos. Y siento como que me proyectó como un doble de mí mismo, una bilocación, y pude descender muy profundo al mundo subterráneo. Y después vi una pequeña montaña y había una puerta trapezoidal con unos dinteles. Íbamos avanzando hacia esa puerta donde salió una luz amarilla y a medio camino se me ocurrió preguntarle a este ser que entró en contacto conmigo, a esta esfera de luz, si es que Juan Moritz había estado ahí. No sé por qué se me vino esa idea espontánea. Y él me dijo que sí, que iba a ver yo lo mismo que él vio. Y lo que pude ver al pasar la puerta trapezoidal, pues justamente fue una estructura muy grande, como un edificio de alta tecnología con sus paredes en la base hacia adentro, inclinadas hacia adentro, después unas paredes rectas y después en el centro una especie como de tubos de cristal que salían hacia arriba. Entonces este ser me dijo que esta era una máquina o como una fuente de poder que había sido traída por seres del espacio. Nos transmitieron esa información y nos dijeron de que verdaderamente en estas galerías, no exactamente estas, porque también es importante entender que el verdadero mundo subterráneo está más abajo, el mundo subterráneo habitable, donde están morando y viviendo estos seres, se encontraría más profundo. Hablaríamos entre casi 1 kilómetro de profundidad donde ellos se encuentran.
Simplemente esto es rasgar, como decía Juan Morris, el velo del mundo subterráneo. Yo soy científico de las ciencias naturales. Obviamente la ciencia es nuestra verdad y la verdad tiene de comprobarse a través de experimentos científicos o con cosas que podemos ver o averiguar en el campo. Yo no estoy en contra de ninguna religión, ninguna creencia, ninguna forma como alguien quiere ver la naturaleza como está para su mente. Está bien, pero para mí como científico no hay nada que podría evidenciar este tipo de otros seres o algo diferente o espiritual que no podría explicarse con la forma como comprobamos todos los experimentos en forma científica. Nosotros en este caso nunca hemos sido nosotros periodistas y nunca se nos citó con la intención de que actuemos como periodistas o cineastas para poder cubrir las informaciones que nosotros o las experiencias que nosotros habíamos vivido. Se nos pidió que vengamos con una actitud humilde, con una preparación espiritual. Eso fue el requisito y así lo hicimos. Y por eso creo que se dieron las experiencias. Si es que no hubiéramos venido de esa forma, creo que no hubiéramos logrado vivir las experiencias. En 2004, durante una estancia en la India, hice durante unos pocos instantes un ejercicio de respiración en el que había que respirar así. Yo quería estar relajado, no entendía el patrón de respiración y me sentía bien incómodo. De pronto, sin buscarlo ni esperarlo, me encontré en un espacio blanco sin forma ni límites, en cuyo centro había una respiración que, a falta de otras palabras, solo puedo describir como perfecta. Emergía sin esfuerzo desde el fondo sin fondo de aquel lugar y con la misma fluidez ascendía hacia el final sin final de ese espacio. Una parte de mí atinó a pensar, qué fácil es respirar. Y entonces, de repente me di cuenta de lo que estaba presenciando. Y en cuanto me di cuenta, ya no me encontré más allí. Estaba de vuelta al lugar donde seguía respirando como al comienzo y como sin duda estuve respirando todo el tiempo. Lo impactante de aquella experiencia es que el espacio se abrió sin ninguna intervención mía. De pronto se descorrió una cortina y pude asomarme por unos instantes a una realidad paralela que siempre estuvo allí, aunque yo no supiera nada de ella ni sospechara siquiera su existencia. Las experiencias que Rafael, Ricardo y tantos otros han tenido en los tallos, ¿serán igual de reales? Quisiera tener una respuesta a esa pregunta, pero lo cierto es que, mientras exploramos la cueva, ninguno de nosotros piensa en encontrar planchas metálicas u otros tesoros, tampoco en encontrar seres hasta ahora desconocidos. Estamos abrumados por la fuerza y la oscura belleza de estas galerías. Eso, y tratar de llevar algo de ellas afuera en forma de imágenes, consume toda nuestra energía. Quizá, como dice Rafael, es necesario venir con otro espíritu, con otra disposición, sin cámaras, ni luces, ni nada, solo el alma y la mente abiertos a lo que pueda suceder. Para nosotros, en cualquier caso, es hora de regresar. A laikusokat természetesen megtévesztheti a természet meg annyi formája, amit a geológiai képződmények képesek létrehozni. Valójában a mészkövet ért vetődések, illetve a törések szabályos volta elég szép szabályos blokkokat tép ki a kőzetből, illetve szép szabályos töréseket, vetődéseket hoz létre a kőzetben, és ez tényleg úgy néz ki, mint egy építmény, mint egy mesterséges építmény. Ezen expedíció, amelyben volt szerencsém most részt venni, én a szememmel saját magam meggyőződtem, hogy ezek bizony mind természetes geológiai képződmények, semmi nyoma intelligens építőmesternek. De itt azért tennék egy kis kanyart a
természet meg annyi csodáját tekintve, itt ahogy a folyóparton körülnézünk és gyönyörködünk a tájban, röpködnek a gyönyörű pillangók, rovarok, gyönyörű növények, ezt is valahol intelligencia teremtette, tehát a nagy teremtő kéznyoma mindenhol ott van a természetben. Tehát elhamarkodott döntés azt mondani, hogy a Tajosz barlangokat, mint meg annyi természeti képződményt nem intelligencia teremtette, hiszen a nagy teremtő természet, a legfőbb alkotóművész mindenhol ott hagyja a kezenyomát. Bízom abban, hogy a következő generációknak, illetve több érdeklődőknek sikerül az érdeklődését felkelteni a Tajosz barlangokon keresztül, nem csak maguk a barlangi képződmények iránt, hanem a természet ezernyi csodájának a felfedezése iránt. Hiszen az ember alapvetően egy kíváncsi lény, és a kíváncsiságát úgy tudja kielégíteni, hogy kutat, és próbál utána járni a legendák valóságtartalmának. Móricz János, a Táltosok barlangjának úgy mondom a legendája is, sok embert köztük engem is inspirált kutatómunkára. Ezen keresztül, ezen csodálatos felfedezésen, csodálatos utazáson keresztül felfedezzük a természetet, önmagunkat megismerjük és új barátokra teszünk szert. Szóval szerintem ez a lényeg. Mindig keresni és valami olyasmit találni, amit nem vált az ember. Új ismereteket, új barátokat, illetve elsősorban megismerni önmagunkat és a bennünk élő teremtőt. Y bueno, supongo que esta es la forma en que he llegado a encontrarme en esta situación. Virado hacia abajo a 50 metros de altura, con el arnés que amenaza con cortarme la circulación y el agua que parece que vaya a ahogarme. Por suerte puedo guarecerme bajo una repisa y sujetarme con las manos a una roca. Me quito los guantes para poder apretar mejor el cierre de la mochila. Intento abrirlo durante varios minutos sin éxito, hasta que por fin, como si decidiera que es suficiente, reúno las fuerzas necesarias y logro que se abra. La sensación de ligereza al dejar caer la mochila y recuperar la verticalidad es inexpresable. Cuando ya estoy cerca del suelo, Óscar, el militar que viene con nosotros, llega hasta mí para rescatarme. Me inunda un cansancio sin palabras. Durante media hora tirito y me mareo bajo una manta térmica. Estoy cao, pero estamos en los tallos, hay que seguir avanzando. Lentamente me reincorporo. Me duele muchísimo la ingle, pero la adrenalina se encarga rápidamente de eliminar cualquier molestia. Es hora de continuar.